Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Lucero, del Bachillerato Digital número 98. Veremos la materia de física con el tema propiedades específicas de un fluido. La densidad se define como la cantidad de masa contenida por unidad de volumen y matemáticamente se expresa como P igual a M entre V. M representa la masa del objeto en kilogramos, V el volumen que ocupa en metros cúbicos y P es la densidad del objeto. Un físico de la antigua Grecia, llamado Arquímedes, demostró que un objeto flota en la superficie cuando su densidad es menor que la densidad del fluido en el que se sumerge. Se hunde cuando su densidad es mayor a la del fluido y flota por debajo de la superficie cuando su densidad es igual a la densidad del fluido. La cohesión es la fuerza existente entre las moléculas de un cuerpo o una sustancia que las mantiene unidas. También se le llama fuerza intermolecular. En el estado sólido de una sustancia o un material, la fuerza intermolecular es capaz de unir cada molécula con otras a su alrededor, de tal manera que no se puedan trasladar por el material. En cambio, en el estado líquido y gaseoso, la cohesión no logra inmovilizar a las moléculas, como sucede en el estado sólido, lo cual da lugar a movimientos de traslación de las moléculas dentro del material o sustancia. En el estado líquido, a pesar de que las moléculas se pueden trasladar, la cohesión aún puede mantenerlos juntas en ciertas condiciones. En cambio, en el estado gaseoso, la fuerza intermolecular ya no es capaz de mantener juntas a las moléculas, por lo que si el gas no está contenido en un recipiente, sus moléculas se dispersarán. La adherencia es la capacidad de los líquidos de adherirse a los sólidos. Depende de la fuerza intermolecular entre las moléculas del sólido y el líquido. Si dicha fuerza es equiparable a la fuerza de cohesión del sólido, el líquido mojará el sólido. Si es mucho menor a la cohesión del líquido, este no lo mojará. La adherencia física hace que el líquido se adhiere a la superficie sobre la que descansa. Por ejemplo, cuando el agua se coloca sobre un vidrio, se forma una película delgada y uniforme sobre la superficie, debido a las fuerzas de adhesión entre el agua y el vidrio. Estas fuerzas actúan entre las moléculas del vidrio y las moléculas del agua y mantienen el agua en la superficie del vidrio. La capilaridad es el fenómeno físico que se presenta cuando en un líquido se sumerge un tubo delgado con diámetro milimétrico, a través del cual el fluido asciende más allá del nivel superficial, siempre y cuando la adherencia lo permita. Si el tubo no llega a mojarse, entonces el líquido en su interior alcanzará una altura por debajo del nivel superficial. La viscosidad se define como la resistencia a fluir de un fluido o de un cuerpo que se mueve a través de un fluido. Este fenómeno se asemeja a la fricción en el movimiento de los cuerpos sólidos. En la gastronomía, la viscosidad de los líquidos de varios platillos y bebidas es muy importante para estimular los sentidos del comensal. Otro ejemplo donde es importante considerar la viscosidad de un fluido es en el sistema circulatorio. La sangre es un fluido y cuando tiene una viscosidad mayor a la habitual puede causar problemas circulatorios, ya que al haber oposición al flujo torrente sanguíneo, el corazón tiene que hacer un esfuerzo excesivo para mantener el suministro adecuado de sangre a todo el cuerpo. La tensión superficial es la fuerza de cohesión en la superficie de un líquido, la cual es más intensa que al interior del mismo. La tensión superficial es la capa que hace posible una burbuja de jabón y la formación de las gotas de agua. La causa de la tensión superficial del agua son las fuerzas de los enlaces de hidrógeno dentro de las moléculas de agua, aunque también depende de la naturaleza del medio y de la temperatura ambiente. Por lo general, cuando aumenta la temperatura, aumenta la agitación térmica, disminuyendo las fuerzas de los enlaces de hidrógeno y la tensión superficial del agua. En el caso de la naturaleza del medio, las moléculas existentes pueden ejercer fuerza de atracción sobre las moléculas de agua de la superficie, disminuyendo así la tensión superficial.
Una vez conocido el tema, te invito a realizar esta actividad. Mucha suerte y nos vemos en la siguiente.